El viento frío de la tarde soplaba suavemente mientras Mateo Hernández caminaba hacia su nueva casa en el vecindario. Las aceras agrietadas y las casas deterioradas que lo rodeaban parecían reflejar el ánimo del joven de 16 años. Se había mudado con su madre hacía apenas un mes, después de que la situación económica se volviera insostenible en su antigua ciudad. El barrio en el que ahora vivían no era lujoso, pero ofrecía una oportunidad para empezar de nuevo, un lugar donde su madre podría encontrar trabajo estable y donde, con suerte, él podría concentrarse en sus estudios y forjarse un mejor futuro. Sin embargo, el sentimiento de ser nuevo y ajeno lo perseguía constantemente. Cada vez que caminaba por las calles, sentía las miradas furtivas de los vecinos, observándolo con curiosidad y desconfianza. No era solo que fuera un recién llegado, era su acento marcado, su manera de moverse y el hecho de que su piel bronceada y sus rasgos lo hacían destacar entre los demás. Mateo y su madre, originarios de Venezuela, estaban acostumbrados a luchar por ser aceptados, pero eso no hacía que fuera más fácil. El vecindario en Irving, Texas, aunque modesto y algo deteriorado, era conocido por ser un lugar donde todos se conocían. Las casas, algunas pintadas con colores desvaídos y otras con la pintura completamente descascarada, se alineaban a lo largo de las calles y los jardines descuidados eran una constante. Sin embargo, a pesar de la apariencia un tanto triste del barrio, los residentes parecían estar bien integrados, creando una comunidad en la que todos sabían quién era quién. Esto era tanto una bendición como una maldición para Mateo. La casa que él y su madre habían alquilado era una pequeña estructura de madera al final de una calle estrecha. No era grande, ni estaba en las mejores condiciones, pero era el único lugar que podían pagar. Su madre había empezado a trabajar en una fábrica local, y aunque el trabajo era duro y los turnos largos, estaba agradecida por tener algo estable. Para Mateo, la vida era una combinación de asistir a la escuela local y hacer trabajos de medio tiempo para ayudar a su madre con los gastos. El día en que llegaron, muchos vecinos los observaron desde sus porches o detrás de las cortinas de las ventanas. No todos los días llegaba una familia nueva a Irving, y menos aún una familia hispana. Algunos les sonrieron amablemente, pero otros apenas disimularon su desdén. El muchacho lo notó, pero no dejó que eso lo afectara. Había crecido sabiendo que la vida no siempre era fácil y que la aceptación de los demás era algo que tenía que ganarse. Uno de los pocos rostros amables en el vecindario fue el de Margaret Johnson, una anciana que vivía 2 casas más allá de la suya. Desde el primer día, Margaret, a pesar de su edad avanzada, había caminado hasta la casa de sus vecinos para saludarlos y darles la bienvenida. Era una mujer de aspecto frágil, con el cabello completamente blanco y un andar lento pero firme. A menudo se la veía sentada en su porche, observando el movimiento del vecindario o leyendo un libro. «Bienvenidos al barrio, soy Margaret», se presentó con una sonrisa cálida. La madre de Mateo, agradecida por el gesto, se presentó con humildad, y desde entonces Margaret y la familia Hernández habían intercambiado saludos amistosos cada vez que se cruzaban. Sin embargo, Mateo notaba que no todos los vecinos eran tan cálidos como ella. En la escuela la situación no era muy diferente. Aunque no fue recibido con hostilidad abierta, sí percibía las miradas y los susurros a su alrededor. No había hecho muchos amigos, y las primeras semanas habían sido solitarias. Se encontraba caminando por los pasillos de la escuela, observando a los demás interactuar como si fueran parte de un mundo al que él no pertenecía. Uno de los pocos lugares donde encontraba algo de consuelo era en su trabajo de medio tiempo. Trabajaba en una pequeña tienda de comestibles a unas cuadras de su casa. El trabajo no era glamoroso,
pero le permitía ganar algo de dinero para ayudar a su madre. Las tareas eran simples: organizar los estantes, atender la caja y, de vez en cuando, hacer entregas a los vecinos. Fue precisamente en una de esas entregas cuando su relación con Margaret comenzó a profundizarse. Una tarde, el dueño de la tienda le pidió que llevara una bolsa de víveres a la casa de la anciana. Ella había hecho un pedido, pero debido a su edad ya no podía cargar bolsas pesadas. Cuando Mateo llegó a la casa de Margaret, la mujer lo recibió con una sonrisa. «Gracias, mi espalda ya no me permite hacer muchas de estas cosas», dijo con su voz temblorosa pero amable. «No se preocupe, señora Margaret. Estoy aquí para ayudar en lo que necesite», respondió él con una sonrisa. Margaret lo invitó a sentarse en su porche mientras ella organizaba las compras. El aire fresco de la tarde les acompañaba y después de un rato, la mujer comenzó a contarle historias sobre su vida en el vecindario. Le habló de cómo había crecido en esa misma casa, de los cambios que había visto a lo largo de los años y de las personas que habían ido y venido. Mientras hablaba, Mateo se dio cuenta de que detrás de su aspecto frágil, Margaret era una mujer fuerte y llena de sabiduría. Durante las semanas siguientes comenzó a ayudarla con más frecuencia. Cada vez que ella necesitaba algo del mercado, él se ofrecía a llevárselo. A veces le cortaba el césped o arreglaba pequeñas cosas en su jardín. Aunque Margaret no lo decía abiertamente, parecía agradecer profundamente la ayuda de Mateo. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos la cercanía entre ambos. Algunos de los vecinos, especialmente aquellos que lo miraban con recelo desde el principio, empezaron a murmurar. John Tucker, un hombre robusto que vivía al otro lado de la calle, fue uno de los primeros en hacer comentarios. «He visto cómo ese chico nuevo se pasa mucho tiempo con la vieja Margaret», comentó un día mientras hablaba con otros vecinos. «No sé. Algo en él no me da buena espina». «Es solo un chico, John. No seas paranoico», respondió una vecina, pero otros parecieron estar de acuerdo con el hombre. «Es nuevo en el vecindario y ya anda metiéndose en todos lados. Uno nunca sabe con esta gente», añadió Tucker, agitando la cabeza con desaprobación. Esos comentarios, aunque no llegaron a oídos de Mateo directamente, comenzaron a generar una atmósfera de sospecha a su alrededor. Lo que para él era simplemente un acto de bondad y responsabilidad, algunos lo veían como algo más siniestro. La combinación de ser un recién llegado y su origen hispano se convertían en una barrera invisible que los separaba de la plena aceptación en el barrio. Mientras tanto, su madre, Laura, también sentía esa distancia. Aunque trabajaba largas horas en la fábrica, cada vez que iba a la tienda o caminaba por el vecindario, notaba las miradas. A veces eran miradas de curiosidad, pero mayormente eran de desdén. Un sábado por la mañana, mientras ambos desayunaban, Laura miró a su hijo con preocupación. «¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Ya hiciste amigos?», preguntó, conociendo la respuesta, pero esperando que hubiera mejorado la situación. Mateo dejó su tenedor en el plato y suspiró. «No es fácil, mamá. No hablo mucho con los demás. Siento que no encajo. Y en el vecindario las cosas no son tan diferentes». Laura asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Sabía lo que significaba ser nuevo en un lugar donde te ven como un extraño, pero también sabía que, como siempre habían hecho, debían seguir adelante. «No te preocupes. Con el tiempo la gente verá quién eres de verdad. Solo necesitas tener paciencia», respondió con una sonrisa cálida, tratando de animarlo. A pesar de las palabras de su madre, Mateo no podía evitar sentirse incómodo. Aunque Margaret era amable con él, y aunque trataba de hacer su parte en el vecindario, la sensación de ser un forastero persistía.
Las miradas, los susurros, las pequeñas señales de desconfianza eran difíciles de ignorar. Sin embargo, no era de los que se daban por vencidos fácilmente. Sabía que las cosas no cambiarían de un día para otro, pero estaba decidido a seguir trabajando duro, a ser responsable y a ayudar en todo lo que pudiera. Después de todo, esa era la única forma en la que conocía cómo vivir, con esfuerzo y dignidad, sin importar lo que los demás pensaran. El día había sido largo. Después de la escuela, había trabajado su turno en la pequeña tienda de comestibles, donde sus tareas se habían sentido más agotadoras de lo habitual. Los estantes necesitaban reabastecimiento constante y los clientes parecían estar más exigentes de lo normal. A pesar de ello, mantuvo una sonrisa tranquila. Cada dólar ganado era un paso más hacia ayudar a su madre y construir su futuro, así que no pensaba quejarse. Caminaba de vuelta a casa con las manos en los bolsillos cuando notó que algo en el aire no estaba bien. El cielo, que solía teñirse de naranja durante el atardecer, estaba manchado con columnas de humo negro que ascendían hacia lo alto. Sintió una sacudida de adrenalina en su pecho. Con el corazón latiéndole a toda prisa, sus ojos siguieron el rastro del humo hasta que comprendió con horror de dónde provenía. La casa de Margaret, su vecina y amiga. Sin pensarlo dos veces, echó a correr. Sus zapatillas golpeaban el pavimento, haciendo que el sonido de sus pisadas reverberara en las calles vacías. Mientras se acercaba, el olor acre del humo llenaba sus pulmones y su miedo crecía. El fuego ya había devorado gran parte del primer piso de la casa, y las llamas rugían mientras lamían las paredes exteriores. Los vecinos estaban congregados frente a la casa, observando impotentes cómo el fuego se extendía. Nadie sabía qué hacer. Mateo se detuvo en seco frente al grupo. «¿Alguien ha visto a la señora Johnson?», gritó desesperado. Las miradas de los vecinos lo recibieron con una mezcla de sorpresa y miedo. Nadie había hecho un esfuerzo por entrar. John Tucker, uno de los hombres más conocidos del vecindario y también uno de los que solía murmurar sobre Mateo, alzó la voz. «No la hemos visto, nadie ha podido entrar», dijo, frunciendo el ceño como si estuviera enfadado por la pregunta. Mateo sintió un nudo en el estómago. Si Margaret seguía dentro de la casa, entonces el tiempo era esencial. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la puerta principal. Escuchó voces detrás de él, algunos gritos de advertencia, pero su decisión ya estaba tomada. «¡No lo hagas, chico!», gritó Tucker, pero Mateo no se detuvo. El calor del fuego lo golpeó de inmediato cuando llegó a la entrada de la casa. La puerta estaba abierta, pero la oscuridad dentro era sofocante, llena de humo y brasas. El aire era casi irrespirable. El sonido del fuego rugiendo a su alrededor lo ensordeció, pero solo podía pensar en Margaret. La imagen de la anciana, sola y asustada, lo empujaba a seguir adelante. «¡Señora Margaret!», gritó mientras entraba tambaleándose en la casa. El humo quemaba sus ojos y garganta, pero siguió adelante, cubriéndose la boca con el brazo. Por unos momentos aterradores no hubo respuesta. Solo el rugido de las llamas y el crujido de la madera bajo sus pies. Pero luego, desde arriba, escuchó un sonido débil, un gemido apenas perceptible. «¡Ayuda!». La voz de Margaret era casi un susurro. Sin perder más tiempo, corrió hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Cada escalón crujía bajo su peso, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. El calor era casi insoportable y el humo era tan denso que apenas podía ver más allá de unos metros. Finalmente llegó al pasillo del segundo piso. La visión de Margaret encorvada en un rincón, cubierta de hollín y temblando, lo llenó de una mezcla de alivio y terror. Estaba viva, pero parecía que apenas tenía fuerzas para moverse.
Sus ojos, enrojecidos por el humo, se posaron en Mateo con una expresión de incredulidad y esperanza. «Señora Margaret, soy yo, Mateo», dijo mientras corría hacia ella. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo». La anciana asintió débilmente, incapaz de articular palabra. Con cuidado, Mateo la ayudó a ponerse de pie, pero sus piernas temblorosas no podían sostenerla por mucho tiempo. Sin pensarlo dos veces, le pasó el brazo por los hombros y la levantó lo mejor que pudo, guiándola hacia la escalera. El calor parecía aumentar a cada segundo y el fuego ahora avanzaba más rápido. Cuando llegaron al pie de la escalera, vio que la puerta principal, su única salida, estaba rodeada de llamas. Las llamas bailaban alrededor del marco de la puerta, creando una barrera infranqueable. El corazón de Mateo se hundió. No podían salir por allí. Por un segundo, el pánico se apoderó de pero entonces vio la ventana lateral, ligeramente entreabierta. Era una oportunidad, aunque arriesgada. «Manténgase agachada, señora Margaret», dijo mientras la ayudaba a moverse hacia la ventana. «Saldremos por aquí». Con las pocas fuerzas que le quedaban, la anciana siguió el ejemplo del muchacho. Él abrió la ventana hasta el tope, permitiendo que el aire fresco entrara en la casa. Ayudó a Margaret a pasar por la ventana y con mucho esfuerzo la dejó caer suavemente sobre el césped exterior. Justo cuando estaba a punto de seguirla, una parte del techo se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Las chispas y los escombros volaron por todas partes, golpeándolo y empujándolo hacia atrás. No iba a lograrlo. El techo había colapsado tan cerca de él que casi lo cubría por completo. Las llamas crecían rápidamente a su alrededor. Sintió cómo el calor quemaba su piel y el humo llenaba sus pulmones. Algo dentro de él, una fuerza que no podía identificar, lo impulsó a seguir adelante. Con un último estallido de energía, se arrastró hacia la ventana y se lanzó al exterior. Rodó sobre el césped, jadeando y tosiendo, mientras trataba de recuperar el aliento. A su lado, Margaret yacía sana y salva, aunque tosía violentamente por el humo inhalado. El sonido de las sirenas se acercaba, un coro de alivio en medio del caos. Los bomberos y paramédicos llegaron en cuestión de minutos, tomando el control de la situación. Mateo se quedó tendido en el césped, agotado, mientras observaba cómo los bomberos combatían las llamas. En ese momento, todo lo que importaba era que Margaret estaba viva. Él había hecho lo correcto. Una de las paramédicas se le acercó y lo ayudó a sentarse. «¿Estás bien?», le preguntó mientras le examinaba las quemaduras menores en sus brazos. Mateo asintió con la cabeza, aunque aún sentía el ardor en la garganta por el humo. No podía apartar la vista de Margaret, quien ahora estaba siendo atendida por los paramédicos. A pesar de todo, se sentía satisfecho. Sabía que había hecho lo correcto, y aunque su cuerpo estaba exhausto, su corazón se sentía ligero. Sin embargo, no todos los vecinos compartían su alivio. Mientras observaba el caos desde la distancia, notó que algunos lo miraban con una mezcla de asombro y desconfianza. No podía escuchar claramente lo que decían, pero sabía que muchos seguían viéndolo como el nuevo chico que había llegado al vecindario de la nada. John Tucker, el hombre que había tratado de detenerlo antes de entrar en la casa, lo miraba con el ceño fruncido. Aunque su expresión era de preocupación, Mateo podía ver en sus ojos la misma desconfianza que había percibido desde el primer día. «¿De verdad tenías que meterte ahí, chico?», murmuró Tucker mientras pasaba junto a Mateo. «No es tu lugar meterte en los problemas de los demás». Las palabras de aquel hombre fueron como un balde de agua fría. A pesar de haber salvado a Margaret, todavía lo veían como un extraño, alguien que no pertenecía del todo a esa comunidad. El fuego no había sido suficiente para borrar la barrera invisible que lo separaba de los demás. Mateo no respondió.
No había nada que pudiera decir que cambiara la mente de personas como Tucker. Pero mientras observaba a los paramédicos llevarse a Margaret en una camilla, se prometió a sí mismo que no dejaría que esos prejuicios lo detuvieran. Había salvado una vida esa noche, y aunque algunos nunca lo aceptarían, eso no cambiaría lo que había hecho. El cansancio finalmente lo alcanzó, y cuando uno de los bomberos le dijo que lo llevarían al hospital para tratar sus quemaduras, simplemente asintió. Sabía que las próximas semanas no serían fáciles, pero al menos esa noche había hecho algo importante. El sol de la mañana entraba tímidamente por la ventana de la pequeña casa del joven. Todavía podía sentir el dolor en sus brazos y el escozor en su garganta cada vez que tragaba, recordando el humo que había inhalado la noche anterior. El hospital lo había dado de alta después de varias horas, tras confirmar que las quemaduras en sus brazos no eran graves y que solo necesitaría descansar para recuperarse completamente. Su madre, Laura, lo observaba preocupada desde el umbral de la puerta mientras él intentaba levantarse de la cama. Aunque había sido insistente en que descansara un poco más, sabía que su hijo no era alguien que pudiera quedarse quieto mucho tiempo. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras caminaba hacia él y le colocaba una mano en la frente, más por costumbre que por necesidad. Mateo sonrió débilmente. «Estoy bien, mamá, solo un poco cansado, pero nada grave». Ella asintió, aunque no parecía convencida. «Lo que hiciste fue muy valiente, pero también muy arriesgado. Si algo te hubiera pasado, no sé qué haría». El muchacho bajó la vista hacia sus manos, aún recordando la sensación del calor abrasador y las llamas rodeándolo. «No podía dejarla ahí, mamá. Nadie hacía nada y ella estaba atrapada. Tenía que ayudarla». Laura suspiró y le acarició el cabello con ternura. «Lo sé, hijo. Solo prométeme que serás más cuidadoso la próxima vez». Un silencio momentáneo se instaló entre ambos mientras Mateo se levantaba con cuidado. El eco de las palabras de su madre resonó en su mente. Sabía que había sido un acto impulsivo, pero en ese momento no había pensado en las consecuencias. Solo había pensado en salvar a Margaret. Mientras se acomodaba en la mesa de la cocina para desayunar, un fuerte golpe resonó en la puerta. La mujer frunció el ceño, sorprendida, ya que no solían recibir muchas visitas, y menos tan temprano. Se levantó rápidamente y caminó hacia la puerta, con Mateo siguiéndola de cerca. Al abrir, se encontraron con una escena inesperada. Margaret Johnson, aún recuperándose del incendio de la noche anterior, estaba de pie frente a ellos. A su lado, dos hombres bien vestidos, con trajes oscuros y maletines de cuero, esperaban con expresión seria. Laura parpadeó, claramente sorprendida por la visita. «Señora Margaret», comenzó, sin saber exactamente qué decir. «Buenos días, señora Hernández, Mateo», dijo la anciana con una cálida sonrisa que contrastaba con las miradas más formales de los hombres que la acompañaban. «Sé que probablemente no esperaban verme tan pronto, pero vine a agradecerles personalmente y traje a estos caballeros porque hay algo importante que quiero discutir con ustedes». Laura intercambió una mirada rápida con su hijo, quien parecía igualmente confundido, pero no había duda de que Margaret no estaba allí solo para dar las gracias. Había algo más en juego. «Por favor, pasen», dijo finalmente, haciéndose a un lado para permitirles entrar. Los hombres se presentaron rápidamente, el señor Martínez, abogado de Margaret, y su asistente. A medida que todos se acomodaban en la pequeña sala de la casa, la sensación de incertidumbre crecía en el aire. Mateo, aún adolorido, observaba atentamente, intentando imaginar qué podría estar sucediendo. Margaret fue la primera en romper el silencio. «Mateo, lo que hiciste anoche fue más que un simple acto de valentía. Arriesgaste tu vida por mí, y no hay palabras suficientes para expresar lo agradecida que estoy».
El muchacho, incómodo con la idea de recibir tanto reconocimiento, se removió en su silla. Solo hice lo que cualquier persona habría hecho, señora. Margaret negó con la cabeza. Su expresión se suavizó aún más. No todos habrían hecho lo que tú hiciste. Es fácil decir que cualquiera lo habría hecho, pero tú fuiste el único que actuó. Y por eso quiero hacer algo por ti, algo que no solo muestre mi agradecimiento, sino que también asegure tu futuro. Mateo levantó la vista con el ceño fruncido. No entiendo. El abogado intervino en ese momento. Abrió su maletín y sacó un par de documentos que colocó cuidadosamente sobre la mesa frente a ambos. La señora Johnson ha decidido crear un fondo fiduciario a nombre de Mateo. Este fondo cubrirá su educación universitaria y otros gastos relacionados para que no tenga que preocuparse por cómo financiar su futuro. El silencio que siguió fue abrumador. Mateo miraba los papeles con incredulidad. Laura, a su lado, se cubrió la boca con una mano, completamente sorprendida. Ninguno de ellos esperaba algo como eso. La anciana mujer no solo estaba agradecida, estaba dispuesta a cambiar su vida de una forma que él jamás había imaginado. «¿Un fondo fiduciario?», repitió, todavía sin poder creer lo que oía. «¿Para mí?». Margaret asintió, con expresión amable. «Sí, Mateo. Siempre he creído que, cuando tienes la capacidad de ayudar a alguien, debes hacerlo. Y después de lo que hiciste por mí, quiero devolverte un poco de lo que me diste anoche. Mereces tener la oportunidad de perseguir tus sueños sin preocuparte por el dinero». Mateo tragó saliva, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Durante toda su vida, él y su madre habían luchado para mantenerse a flote. El dinero siempre había sido un problema, y aunque soñaba con ir a la universidad algún día, nunca había tenido la certeza de que eso fuera posible. Y ahora, de repente, alguien le ofrecía esa oportunidad. Laura finalmente rompió el silencio. «Señora Margaret, esto es demasiado. No sabemos cómo agradecerle». «Por favor, no lo vean como un favor», interrumpió la anciana sonriendo. «Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que me salvó la vida». Mateo miró a su madre, quien tenía lágrimas en los ojos. Sus propios ojos comenzaron a empañarse mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «No sé qué decir. Nunca esperé algo así. Yo solo quería ayudar». «Y ayudaste», replicó Margaret. «Ahora es mi turno». El abogado comenzó a explicar los detalles del fondo fiduciario, cómo funcionaría y cómo se garantizaría que los fondos estuvieran disponibles para cubrir la educación del joven. Pero mientras el hombre hablaba, algo en el fondo de la mente de Mateo no le permitía sentirse completamente tranquilo. Sabía que la generosidad de Margaret era genuina, pero también sabía que no todos en el vecindario verían este acto de la misma manera. De hecho, en las horas posteriores al incendio, mientras Mateo estaba en el hospital, los rumores ya habían comenzado a circular. Algunos vecinos, especialmente aquellos que siempre lo habían mirado con recelo, comenzaron a cuestionar las intenciones de Margaret. Para algunos era impensable que un joven hispano recién llegado al vecindario pudiera recibir tal cantidad de apoyo sin que hubiera algo más detrás. Las primeras señales de descontento aparecieron cuando Mateo salió a la calle esa tarde para tomar un poco de aire fresco. A pesar de que su cuerpo todavía estaba adolorido, necesitaba moverse, despejar su mente de todo lo que había pasado ese día. Mientras caminaba por la acera, pasó frente a la casa de Tucker, quien estaba en el porche, bebiendo una cerveza y observándolo con una mirada que apenas disimulaba su desdén. «Vaya, si no es el héroe del barrio», murmuró lo suficientemente alto como para que lo escuchara. ¿Quién iba a decir que alguien que acaba de llegar aquí ya se iba a ganar un premio?
Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía que Tucker no era fanático de su presencia en el vecindario, pero hasta ese momento el hombre nunca había sido tan directo. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió con calma, sin detenerse. «Ah, sí», replicó Tucker, levantándose de su silla con la botella en la mano. «¿Y qué pasa con ese fondo que te ha dado la señora Johnson? Hay gente que ha vivido aquí toda su vida, que podría haber usado ese dinero». Mateo se detuvo en seco, girándose para mirarlo. «Yo no pedí nada, solo la ayudé porque lo necesitaba». «Sí, claro», murmuró Tucker tomando otro trago de su botella. «Pero aquí estás, con todo el vecindario hablando de ti, del dinero que vas a recibir. No es justo para los que llevamos aquí años, ¿no crees?». El muchacho no respondió. Cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Sentía una mezcla de frustración e impotencia. Había arriesgado su vida para salvar a Margaret, y en lugar de ser reconocido por ello, algunos seguían viéndolo como un intruso, alguien que no pertenecía allí. Con el ceño fruncido, continuó su camino. Los comentarios de Tucker eran solo el comienzo de lo que seguramente sería una creciente tensión en el vecindario. El heroísmo no siempre era bien recibido, especialmente cuando venía de alguien que no encajaba con la imagen de lo que algunos consideraban uno de los suyos. Los días posteriores al anuncio del fondo fiduciario de Mateo transcurrieron de forma extraña. El eco de las palabras del señor Martínez resonaba en su mente. «Tu educación está asegurada». Por primera vez en su vida, podía imaginarse realmente en la universidad, algo que antes parecía un sueño lejano. Sin embargo, mientras la posibilidad de un futuro brillante se hacía más real, también lo hacía el creciente malestar en el vecindario. Aunque Margaret había mostrado su agradecimiento de una manera extraordinaria, no todos veían ese gesto con buenos ojos. El hecho de que alguien que había llegado al vecindario hacía solo unos meses fuera el destinatario de una ayuda tan significativa despertaba la desconfianza de muchos, especialmente de aquellos que habían vivido toda su vida en Irving y que nunca habían recibido un gesto tan generoso. El vecindario de Irving, aunque siempre había sido una comunidad unida, no era ajeno a las tensiones. Las dificultades económicas y la falta de oportunidades eran una constante en la vida de muchos de sus residentes, y cualquier cambio en el equilibrio de poder o en la percepción de favoritismo podía ser visto con malos ojos. Mateo caminaba por las calles de Irving sintiendo cómo las miradas se clavaban en él. Aunque algunos vecinos lo saludaban como siempre, otros lo miraban con desconfianza o evitaban hablarle por completo. Los murmullos eran inconfundibles. En la tienda de comestibles donde trabajaba, el ambiente también había cambiado. El señor Hank, el dueño de la tienda, quien solía ser amable y paternal con Mateo, ahora lo miraba con una mezcla de recelo y curiosidad. «Así que, Mateo, escuché lo del fondo fiduciario», comentó una tarde, mientras acomodaban cajas de productos en los estantes. Mateo, que ya había anticipado que la noticia se esparciría, simplemente asintió. «Sí, la señora Margaret fue muy generosa. No lo esperaba». Hank se quedó en silencio por un momento, pero luego dejó caer la caja que tenía en las manos con un golpe suave. «No es que no te lo merezcas, pero es raro, ¿no? Hay mucha gente aquí que podría haber usado ese dinero, gente que ha estado en este vecindario por años. No digo que tú no lo merezcas, pero ya sabes cómo es la gente. Se preguntan por qué tú». El joven sintió un nudo en el estómago. Sabía que esas palabras no eran solo una observación casual, eran una representación de lo que muchos en el vecindario ya estaban pensando.
No era solo el hecho de haber recibido un fondo fiduciario, era el hecho de que él era un forastero, un recién llegado, alguien que no había pagado su derecho de pertenecer a esa comunidad. «Lo sé, señor Hank», respondió Mateo con calma, aunque su voz tenía un toque de cansancio. «Yo tampoco lo pedí, simplemente sucedió». El hombre asintió lentamente, pero no dijo más. Mientras continuaban trabajando en silencio, Mateo no podía dejar de pensar en lo injusto que era todo. Había arriesgado su vida para salvar a Margaret, y en lugar de recibir el apoyo de su comunidad, parecía que eso solo había exacerbado el resentimiento. Tucker, quien ya había mostrado signos de descontento después del incendio, ahora lideraba la ola de desconfianza. Cada vez que pasaba cerca de su casa, el hombre no perdía la oportunidad de lanzar algún comentario mordaz. «Vaya, ahí va nuestro héroe», decía con una sonrisa burlona. «¿Qué será lo siguiente, Mateo? Te van a regalar una casa también». Mateo lo ignoraba, pero las palabras de Tucker se repetían en su mente como una letanía constante. No solo era Tucker. Otros vecinos comenzaban a hablar más abiertamente de lo injusto que era que alguien de fuera recibiera una oportunidad que muchos de ellos nunca habían tenido. Los comentarios se volvían más directos y las miradas más hostiles. Un día, mientras volvía a casa después de su turno en la tienda, un grupo de jóvenes del vecindario lo interceptó en una de las esquinas. No eran amigos ni compañeros de clase. Simplemente eran muchachos que, como él, habían crecido en un entorno difícil. Pero a diferencia de Mateo, ellos no habían sido testigos de la misma generosidad. Billy, el líder del grupo, era conocido por ser problemático, siempre buscando pleitos, siempre aprovechando cualquier oportunidad para generar conflictos. Cuando Mateo lo vio acercarse, con otros dos chicos a su lado, supo que algo iba a pasar. «Oye, Hernández», llamó Billy, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Mateo se detuvo, aunque todo en su interior le decía que siguiera caminando. Sabía que ignorar a Billy solo lo provocaría más. «Escuché lo del dinero», dijo, acercándose más. «Vaya suerte la tuya, ¿eh? Apenas llegas al vecindario y ya te están dando todo en bandeja de plata». Mateo lo miró, tratando de mantener la calma. «Yo no lo pedí». «Eso no importa, ¿verdad?», interrumpió Billy con los ojos brillando de burla. «Lo tienes, y eso es lo único que importa. Mientras otros seguimos aquí, luchando por cada maldito centavo, tú consigues que te regalen la universidad. Dime, ¿qué truco usaste? ¿Es porque le caes bien a la vieja Margaret? ¿O es porque te las das de héroe?» Los otros dos chicos rieron por lo bajo, claramente disfrutando la escena. Sintió que su cuerpo se tensaba. Sabía que la confrontación no iba a terminar bien si continuaba, pero también sabía que no podía dejar que lo intimidaran. «No hice nada de eso», replicó, manteniendo la voz firme. «Salvé a alguien porque era lo correcto. Lo que haya decidido hacer la señora Margaret no tiene nada que ver conmigo». Billy sonrió con malicia, dando un paso más hacia él. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento. «Claro que no, Hernández. Claro que no. Pero, ¿sabes qué? A mí no me importa. Lo que me importa es que chicos como tú, que ni siquiera son de aquí, se lleven lo que otros han trabajado toda su vida para conseguir». Mateo lo miró directamente a los ojos. Sabía que, por mucho que intentara razonar con alguien como Billy, las palabras no serían suficientes. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Billy lo empujó levemente en el pecho, no lo suficiente para tirarlo, pero sí lo suficiente para hacerle perder el equilibrio. «¿Qué vas a hacer al respecto, eh?», lo provocó. «¿Vas a ir corriendo a la señora Margaret y pedirle que te defienda?». Mateo apretó los puños, pero se contuvo. No debía caer en la provocación. Sin embargo,
Su silencio solo pareció irritar más al joven problemático. «Eso pensé», dijo Billy, riendo mientras se alejaba. «Un héroe de pacotilla». Mateo observó cómo se alejaban, sintiendo el peso de la frustración y la impotencia. Quería gritar, quería enfrentarse a ellos, pero eso solo empeoraría las cosas. Los rumores, las provocaciones y las tensiones estaban escalando rápidamente, y cada día se sentía más como un extraño en un lugar que debería haber sido su hogar. Esa noche, mientras cenaba con su madre, intentó ocultar lo sucedido. No quería preocupar a Laura, que ya tenía suficientes problemas lidiando con las largas horas de trabajo y los comentarios que también había empezado a escuchar de los vecinos. Sin embargo, la mujer, siempre perceptiva, notó el silencio inusual de su hijo. «¿Va todo bien?», preguntó mientras lo observaba fijamente. Mateo dudó un momento, pero finalmente asintió. «Sí, mamá, solo el vecindario se está volviendo un poco difícil». Laura dejó su tenedor en el plato y lo miró con preocupación. Sabía exactamente a lo que se refería su hijo. Ella misma había notado cómo las actitudes de los vecinos habían cambiado desde que se supo lo del fondo fiduciario. Sabía que algunos estaban resentidos y que eso solo pondría a Mateo en el centro de la tormenta. «Escucha, hijo», dijo con un tono suave pero firme. «No podemos controlar lo que los demás piensan o dicen. Solo podemos controlar lo que hacemos. Tú hiciste algo bueno, algo que cualquiera debería admirar. No dejes que la envidia de otros te afecte». Mateo asintió, aunque en su interior sabía que las palabras de su madre no harían desaparecer el malestar que ya había arraigado en el vecindario. Las tensiones estaban creciendo, y él sentía que la situación solo iba a empeorar. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la tienda, notó un grupo de vecinos reunidos en la esquina, justo al lado de la casa de Tucker. Lo primero que sintió fue incomodidad. El grupo, formado por unos 6 o 7 adultos, lo observó mientras se acercaba. Tucker, quien lideraba la pequeña reunión, alzó la voz cuando Mateo estuvo lo suficientemente cerca para escucharlo. «Ahí va el chico del momento», dijo en tono sarcástico. «¿Qué piensas de todo esto, muchacho? El vecindario está bastante interesado en tu nueva fortuna». Mateo apretó los dientes, tratando de ignorarlos y seguir caminando. Responder solo avivaría el fuego. Antes de que pudiera alejarse, uno de los hombres en el grupo, un tipo robusto llamado Tommy, lo interceptó. «Espera un momento, Hernández», dijo, bloqueando su camino. «Tenemos algunas preguntas que hacerte. ¿Por qué no te quedas un rato y nos explicas cómo es que, siendo nuevo aquí, te ganaste todo ese dinero?» Mateo lo miró, manteniendo la calma lo mejor que podía. «No gané nada, solo hice lo correcto y la señora Margaret decidió ayudarme». «Vaya suerte la tuya», exclamó Tucker desde el fondo del grupo. «No es tan fácil para todos, ¿sabes? Algunos de nosotros llevamos años luchando aquí y nunca recibimos nada parecido». Los murmullos de los demás confirmaban que la mayoría compartía el resentimiento de Tucker. Mateo sabía que las cosas estaban mal, pero no había imaginado que llegarían a este punto. «Yo no pedí nada», insistió, tratando de controlar su frustración. «Solo intenté ayudar y lo haría de nuevo sin esperar nada a cambio». Pero las palabras parecían caer en oídos sordos. Tommy lo miró con desdén, cruzando los brazos. «Pues algunos de nosotros creemos que te aprovechaste de la situación». La tensión era palpable y Mateo sintió que en cualquier momento las cosas podían salirse de control. Estaba rodeado y aunque su primer instinto era defenderse, sabía que esa no era la mejor opción. Sin decir más, aprovechó un espacio en el grupo y caminó rápidamente hacia la tienda, sintiendo las miradas y los comentarios que lo seguían hasta que estuvo fuera de vista.
Un viernes por la tarde, después de un día agotador en la tienda de comestibles, decidió caminar un poco antes de regresar a casa. El sol ya se escondía detrás de las casas, creando sombras alargadas que se proyectaban sobre las aceras agrietadas del vecindario. Necesitaba un momento para despejar su mente de todo lo que estaba ocurriendo. Las constantes provocaciones en la escuela, las miradas sospechosas de los vecinos y el peso de saber que por mucho que hiciera, no parecía poder ganarse la aceptación de la comunidad. Mientras caminaba, el eco de sus pasos resonaba en las calles vacías. El viento suave soplaba las hojas secas que se acumulaban en las esquinas, creando un ambiente de calma engañosa. Sin embargo, esa calma fue rota abruptamente cuando, al girar una esquina, se topó con un grupo de vecinos que parecían estar esperándolo. En el centro del grupo estaba Tucker, rodeado por varios de los hombres que solían frecuentar su porche. Tommy, Billy y algunos más que Mateo no conocía por nombre, pero que claramente compartían el mismo desdén hacia él. Al verlos, sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Aunque había tenido enfrentamientos verbales con algunos de ellos en el pasado, esta vez la situación se sentía diferente. El número de personas reunidas, la expresión tensa en sus rostros y la manera en que bloqueaban su paso le decían que esto no sería solo otra discusión. Sabía que algo iba mal. «Ah, mira quién está aquí», dijo Tucker con una sonrisa que no mostraba amabilidad alguna. «Nuestro querido héroe». Mateo respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Solo quiero pasar», respondió, manteniendo su tono firme pero tranquilo. No debía mostrar miedo, aunque por dentro sentía un nudo de tensión en su estómago. «¿Pasar? Claro, claro. Pero antes de que lo hagas, creo que necesitamos tener una pequeña charla, ¿no te parece?», replicó Tucker, dando un paso adelante. Los otros hombres formaban un círculo alrededor de Mateo, impidiéndole cualquier salida fácil. Sus cuerpos tensos y las miradas hostiles eran una clara señal de que no tenían intenciones de dejarlo ir sin más. «Ya hemos hablado suficiente», respondió, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. «No hay nada más que decir». Pero Tucker no parecía dispuesto a ceder. «No, chico, creo que no entiendes. Aquí no se trata solo de palabras, se trata de respeto. Este vecindario ha existido mucho antes de que tú llegaras, y las cosas no cambian solo porque aparezca un forastero que juega a ser el héroe». Mateo sintió cómo la frustración y la rabia crecían en su interior. Ya había escuchado demasiadas veces esa palabra, forastero. Para ellos no importaba lo que hiciera, siempre sería visto como alguien que no pertenecía. Y ahora no solo lo veían como un intruso, sino como una amenaza a su propia estabilidad. «Yo no pedí nada de esto, dejarme en paz», dijo, manteniendo la mirada fija en el hombre. «Solo hice lo que era correcto». «¿Correcto?», exclamó Billy dando un paso más cerca. «¿De verdad crees que eres un héroe? Viniste aquí, jugaste a ser el Salvador y ahora te estás llevando lo que otros nunca tendrán». Tommy, que estaba a un lado, cruzó los brazos y asintió en silencio, mirando a Mateo con los ojos entrecerrados. «Aquí no creemos en los héroes, especialmente en los que no son de aquí». Las palabras de Tommy golpearon a Mateo como un puñetazo en el estómago. Aunque intentaba mantenerse tranquilo, sabía que la situación estaba al borde de descontrolarse. No había forma de razonar con ellos. Lo que él veía como un simple acto de humanidad, ellos lo veían como una intrusión, un robo de oportunidades que creían que no le correspondían. «Escuchen», dijo, «no vine a quitarle nada a nadie. No pedí nada de lo que pasó. Solo ayudé porque era lo correcto. Pero si creen que yo me estoy aprovechando de algo, están equivocados». Tucker soltó una carcajada amarga y el resto de los hombres lo siguieron.
Equivocados, repitió. Mira, muchacho, no nos interesa si lo pediste o no. Lo que nos interesa es que mientras tú te llenas los bolsillos, otros aquí siguen luchando día tras día, y eso no nos parece justo. Mateo sintió cómo la rabia crecía en su interior. No había forma de que pudiera hacerles entender. Lo que no es justo, dijo, levantando la voz un poco, es que me traten como si yo hubiera hecho algo malo. ¿Acaso ustedes habrían hecho algo diferente si hubieran estado en mi lugar? Tucker dio un paso adelante, su rostro ahora completamente serio. Lo que habríamos hecho no importa. Lo que importa es que las cosas aquí ya no son como antes desde que llegaste. Y si crees que vamos a quedarnos cruzados de brazos mientras tú te aprovechas, estás equivocado. Antes de que Mateo pudiera responder, sintió una presión en el pecho. Tommy, el hombre robusto que había estado observando en silencio, lo había empujado bruscamente, haciéndolo retroceder un par de pasos. Mateo recuperó el equilibrio, pero su cuerpo entero estaba en alerta. «No tienes derecho a estar aquí, Hernández», gruñó Tommy, acercándose aún más. «Este no es tu lugar». Mateo, aunque sentía su corazón acelerado, decidió no retroceder más. Sabía que, si mostraba miedo, solo lo empeorarían. «Yo tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera de ustedes», dijo, mirándolos a todos con determinación. Los murmullos entre los hombres se hicieron más intensos, y el ambiente se volvió aún más tenso. Tucker, sin embargo, parecía disfrutar de la confrontación. «¿Tanto derecho?», repitió Tucker con una sonrisa torcida. «Eso lo veremos». De repente, una voz fuerte y clara rompió la tensión. «Déjenlo en paz». Mateo giró la cabeza rápidamente para ver a su madre, que había salido de la casa y caminaba apresuradamente hacia ellos. Aunque era una mujer de estatura media y delgada, la firmeza en su voz y la determinación en su rostro la hacían parecer mucho más imponente en ese momento. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, colocándose al lado de su hijo y mirando a los hombres con una mezcla de rabia y preocupación. Tucker levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «Solo estábamos teniendo una conversación, señora Hernández. Nada de qué preocuparse». «Lo que veo aquí no es una conversación. Veo un grupo de hombres intimidando a mi hijo y no voy a permitirlo», replicó con el ceño fruncido. Los hombres intercambiaron miradas incómodas, y aunque ninguno de ellos hizo un movimiento directo, estaba claro que la llegada de Laura había interrumpido sus planes. Tucker, sin embargo, no parecía dispuesto a ceder por completo. «Mire, señora», dijo, dirigiéndose a ella con un tono más suave pero desafiante. «Solo estamos diciendo lo que todos en el vecindario piensan. Su hijo llegó aquí hace poco y ya se está llevando cosas que muchos de nosotros hemos trabajado toda la vida para conseguir». «Mi hijo no se está llevando nada que no se haya ganado con su valentía y su integridad», respondió Laura. «Lo que ustedes piensen o digan no cambia los hechos, y los hechos son que Mateo salvó una vida, y por eso está siendo recompensado. No voy a permitir que lo acosen por eso». El silencio que siguió fue pesado. Los hombres, claramente sorprendidos por la intervención de Laura, no sabían cómo responder. Finalmente, Tucker pareció darse cuenta de que no había forma de continuar con su confrontación sin provocar una escalada mayor. «Está bien», dijo finalmente, con una sonrisa sarcástica. «Nos vamos. Pero recuerden esto, en este vecindario las cosas no cambian tan fácilmente. Tarde o temprano, la gente siempre vuelve a su lugar». Con esas palabras comenzaron a dispersarse, dejando a Mateo y Laura solos en medio de la calle. El muchacho soltó un largo suspiro. Su cuerpo temblaba por la adrenalina, mientras su madre lo miraba con preocupación. «¿Estás bien?»,
le preguntó Laura, colocando una mano en su hombro. Mateo asintió lentamente, aunque sabía que la respuesta no era del todo honesta. «Estoy bien, mamá. Gracias por intervenir». Laura lo abrazó brevemente, luego lo miró con seriedad. «No te preocupes por ellos, hijo. Sabes que lo que hiciste estuvo bien. No dejes que te intimiden». El incidente con Tucker y los demás hombres del vecindario dejó a Mateo con una sensación de incomodidad que no podía sacudirse. Sabía que no sería la última vez que tendría que enfrentarse a la hostilidad de sus vecinos, y aunque intentaba mantenerse firme, el ambiente en Irving se había vuelto tan denso y opresivo que resultaba imposible ignorarlo. En la escuela, las cosas no iban mucho mejor. La noticia del fondo fiduciario se había esparcido rápidamente y algunos compañeros comenzaron a hacerle comentarios sarcásticos o incluso agresivos. La tensión entre los jóvenes a menudo reflejaba la tensión que sus familias vivían en casa. Billy, uno de los chicos que había estado involucrado en la confrontación de la semana pasada, se había convertido en una de las voces más ruidosas contra él. Cada vez que lo veía en los pasillos o en el patio de la escuela, encontraba una excusa para hacer un comentario mordaz. «Hey, Hernández», dijo una tarde mientras Mateo pasaba cerca de él. «¿Ya te decidiste en qué universidad vas a gastar todo ese dinero que te regalaron?» Mateo, tratando de no caer en las provocaciones, lo ignoró. Pero Billy no desistió. «¿Qué pasa? Demasiado ocupado contando los billetes. No olvides que algunos de nosotros tenemos que ganarnos la vida». Las palabras de Billy eran solo la punta del iceberg. Otros compañeros de clase, que antes simplemente lo ignoraban, ahora parecían unirse a la corriente de desconfianza y resentimiento que fluía por el vecindario. Podía sentir el peso de esas miradas y aunque seguía intentando no dejar que lo afectara, el aislamiento comenzaba a hacer mella en su ánimo. Algunos vecinos, como Tucker y Tommy, habían comenzado a organizar pequeñas reuniones informales en las que discutían abiertamente su descontento con la situación. Argumentaban que no era justo que alguien de fuera se beneficiara de una oportunidad que muchos de ellos, nacidos y criados en Irving, nunca habían tenido. Aunque no todos en el vecindario compartían su hostilidad, el malestar general se hacía cada vez más evidente. Por otro lado, había vecinos que apoyaban a Mateo y a su madre, comprendiendo que lo que él había hecho por Margaret había sido un acto desinteresado y valiente. Estos vecinos, aunque en minoría, comenzaban a alzar la voz en defensa de Mateo. La señora Thompson, una mujer mayor que vivía 2 casas más allá de los Hernández, fue una de las primeras en expresar su apoyo públicamente. «No entienden», dijo una tarde mientras discutía con otros vecinos en su porche. «Ese chico arriesgó su vida para salvar a Margaret. ¿Cómo pueden criticarlo por recibir algo a cambio? ¿Acaso alguno de ustedes habría hecho lo mismo?» Algunos de los vecinos que escuchaban en silencio comenzaron a asentir lentamente, pero otros, como Tucker, no se dejaban convencer fácilmente. «Eso no es lo que discutimos», replicó el hombre. «Nadie dice que no fue valiente. Lo que decimos es que no es justo que alguien que apenas conoce el vecindario reciba lo que otros aquí han estado esperando por años. Es un tema de justicia». La discusión continuó, y aunque algunos comenzaron a reflexionar sobre sus propios prejuicios, las divisiones en el vecindario se hacían más profundas cada día. En medio de todo esto, Mateo comenzó a pensar en dejar el vecindario. El peso de la constante hostilidad, los murmullos y las miradas de desconfianza le estaban pasando factura. Una noche, mientras cenaba con su madre, le expresó su preocupación. «Mamá», dijo, dejando el tenedor sobre el plato, «no sé cuánto más puedo soportar esto. No me siento bien aquí. No importa lo que haga, siempre seré visto como un intruso». Laura lo miró con el ceño fruncido.
Aunque sabía que las cosas eran difíciles, no podía soportar la idea de que su hijo se sintiera tan alienado en un lugar que habían comenzado a llamar hogar. «No puedes rendirte ahora, hijo», dijo con suavidad. «Sé que las cosas no son fáciles, pero eso no significa que debamos huir. Este es nuestro hogar también, y tienes derecho a estar aquí tanto como cualquiera». Mateo suspiró. «Lo sé, mamá, pero parece que nadie más piensa lo mismo. No sé si valga la pena seguir luchando». Laura extendió su mano y tomó la de él, apretándola con fuerza. «Lo que hiciste fue un acto de bondad y valentía. No todos lo entenderán, pero tú sabes que hiciste lo correcto. No dejes que el miedo o la envidia de otros te hagan dudar de quién eres». Mateo asintió lentamente, aunque la duda seguía en su mente. Sabía que su madre tenía razón, pero también sabía que las cosas no mejorarían de la noche a la mañana. Unos días después, ocurrió algo que no esperaba. Margaret, quien había estado aislada en su hogar durante varias semanas bajo el cuidado de los médicos, convocó a una reunión comunitaria. Había escuchado de las tensiones que su generosidad había provocado, y aunque aún estaba débil por el incendio, estaba decidida a hablar directamente con los vecinos. El rumor de la reunión se esparció rápidamente, y cuando llegó el día, casi todo el vecindario se congregó en la pequeña plaza central. Mateo y su madre llegaron juntos, nerviosos por lo que pudiera ocurrir. Sabían que la anciana planeaba defender a Mateo, pero no sabían si eso cambiaría algo. La anciana mujer, apoyada en su bastón, se colocó en el centro de la plaza. A pesar de su fragilidad física, su presencia era imponente. Los murmullos en la multitud se detuvieron cuando ella alzó la mano para hablar. «Gracias a todos por venir», comenzó con su voz suave pero firme. «Sé que muchos de ustedes han escuchado rumores, han hablado entre ustedes y han hecho sus propios juicios sobre lo que ocurrió después del incendio, pero estoy aquí hoy para aclarar algunas cosas». Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. «Mateo arriesgó su vida para salvarme. Ninguno de ustedes tuvo el valor de entrar a una casa en llamas, pero él lo hizo. Y lo hizo sin esperar nada a cambio. Yo tomé la decisión de recompensarlo porque vi en él un corazón valiente y generoso. Y sé que algunos piensan que eso no es justo. Pero déjenme decirles algo. La justicia no siempre es lo que pensamos que es. A veces, la justicia es dar a las personas lo que realmente se merecen». Los ojos de Margaret recorrieron a la multitud, observando a los rostros que la miraban, algunos con vergüenza, otros con desafío. Mateo no se aprovechó de nada. Yo decidí ayudarlo porque vi potencial en él, y ustedes deberían estar agradecidos de tener a alguien como él en esta comunidad, porque necesitamos más personas dispuestas a hacer lo correcto, no menos. El silencio que siguió a sus palabras fue denso. Algunos vecinos intercambiaban miradas, y los murmullos comenzaron a resurgir lentamente, aunque esta vez parecían ser más de reflexión que de hostilidad. Tucker, quien había estado escuchando desde el fondo, finalmente dio un paso adelante. «No estamos diciendo que no fue valiente, Margaret, pero también tenemos que pensar en el vecindario. Hay mucha gente aquí que ha trabajado duro durante años y nunca ha recibido nada parecido». Margaret lo miró directamente a los ojos, sin dejarse intimidar. «¿Y qué es lo que crees que deberíamos hacer entonces, John? ¿Negar a alguien una oportunidad simplemente porque no ha estado aquí tanto tiempo como tú? Si realmente te preocupa el vecindario, deberías preocuparte más por apoyar a los jóvenes que tienen la oportunidad de hacer algo grande, en lugar de ponerles trabas». Tucker pareció dudar por un momento, y aunque no respondió de inmediato, el peso de las palabras de Margaret claramente había hecho mella en él. Después de la reunión, muchos de los vecinos comenzaron a acercarse a Mateo y su madre para ofrecerles palabras de apoyo.
La señora Thompson fue una de las primeras en felicitar a Margaret por su valentía y ofrecer una disculpa a Mateo por no haber hablado antes. «No es fácil para todos aceptar los cambios», dijo Thompson con una sonrisa cálida. «Pero lo que hiciste fue algo increíble. No dejes que nadie te quite eso». Aunque no todos los vecinos cambiaron de opinión de inmediato, la atmósfera en Irving comenzó a suavizarse. Algunos, como Tucker, seguían sin estar del todo convencidos, pero otros comenzaron a ver a Mateo bajo una luz diferente. Poco a poco, el resentimiento y la desconfianza fueron dando paso a un reconocimiento más amplio de su valor y esfuerzo. Semanas después, Mateo estaba sentado en su porche, disfrutando de una tarde tranquila, cuando vio a Billy acercarse. No sabía qué esperar del joven que tanto lo había hostigado, pero esta vez su expresión era diferente. Billy se detuvo frente a Mateo con las manos en los bolsillos y una mirada de incomodidad en su rostro. «Oye, Mateo, solo quería decir que, bueno, me pasé de la raya». Mateo levantó la vista, sorprendido por el tono conciliador. «No tendría que haber dicho todas esas cosas», continuó Billy. «Supongo que estaba celoso, pero me di cuenta de que lo que hiciste fue realmente valiente. No sé si yo habría tenido las agallas». El muchacho asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y comprensión. «Está bien, Billy. Lo que importa es que ahora lo ves de otra manera». Billy sonrió torpemente, asintiendo. «Sí. Bueno, eso era todo. Solo quería aclarar las cosas». Cuando Billy se alejó, Mateo sintió una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero también sabía que había dado un paso importante hacia la reconciliación con la comunidad. El fondo fiduciario que Margaret había creado para él le permitió comenzar a planificar su futuro. A pesar de los obstáculos, nunca había dejado de soñar con un camino hacia la universidad. Y ahora, gracias a Margaret y al cambio que poco a poco estaba ocurriendo en su comunidad, ese sueño estaba más cerca de hacerse realidad. Mientras observaba el vecindario desde su porche, con la suave brisa acariciando su rostro, sonrió para sí mismo. Había aprendido que la verdadera valentía no solo se trata de enfrentar el peligro, sino de enfrentarse a la incomprensión, la envidia y el miedo de los demás, y seguir adelante. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo. Y así, queridos amigos, termina esta historia. Gracias por acompañarnos durante el relato de Mateo. Cuéntame qué habrías hecho tú en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que enfrentarte a una situación donde se pusiera en duda tus intenciones? Déjamelo saber. Regálanos un me gusta y no te olvides de compartir. Nos vemos en el próximo relato.